Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte de algo que muchas personas están utilizando para ayudar a adelgazar, controlar la glucosa, mejorar la resistencia a la insulina, mejorar la saciedad e incluso porque tiene un impacto muy interesante en el GLP-1 que está muy relacionado con el Ozempic y el Mounjaro hoy en día. Te voy a explicar cómo añadirlo a tu alimentación, cómo hacerlo de forma correcta, cuánto. Te va a encantar. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿estás en proceso de adelgazamiento? ¿Te gustaría mejorar tus niveles de azúcar en sangre? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, ¿cómo es tu relación con la alimentación hoy en día? Escríbeme, me encantará leer tus comentarios. Recuerda dejar tu like en el video, eso es muy importante para mí aquí. Y si conoces a alguien que se interesaría, que está necesitando estas cosas, comparte este video con esa persona, vamos a ampliar nuestra cadena del bien. Cada vez más personas están buscando alternativas más económicas para conseguir estos efectos beneficiosos, ¿verdad? Claro que existen medicamentos hoy en día, como Ozempic y Mounjaro, pero sabemos que, primero, no todas las personas tienen indicación clínica. Eso debe ser prescrito por un médico, eso es muy importante. Y algunas personas realmente no tienen la capacidad económica para invertir en eso. Entonces, existen algunos alimentos que podemos añadir. Claro que tendrán efectos similares en el sentido de que pueden actuar aumentando la producción de GLP-1, como te mencioné. Pueden tener un efecto en relación con la insulina, el control del azúcar en sangre y la saciedad, pero obviamente son alimentos, no medicamentos. La idea del video no es comparar los dos diciendo que van a sustituirlos, ¿de acuerdo? Ese es un punto importante, pero como te dije, de hecho, pueden tener efectos muy beneficiosos para nuestra salud, con una fracción del costo. Y muchas veces es más fácil que incorporemos esto en nuestra rutina diaria. Este alimento del que te hablo es el psyllium, que cada vez se está utilizando más. El psyllium ya existe desde hace muchos años, pero de un tiempo para acá tuvo un auge porque las personas empezaron a hacer más investigaciones empíricamente. En el día a día, personalmente, la gente empezó a hacer sus propias pruebas. Cuando consumo este psyllium aquí, noto una mejora en mi glucosa. Cuando consumo psyllium aquí, mejora mi intestino. Siento menos hambre. Entonces, de hecho, los científicos empezaron a investigar más debido a los relatos de las personas y comprobaron si realmente tenía todos esos efectos beneficiosos. Te voy a explicar más sobre esto, cuánto usar y cómo usarlo de la manera correcta, que eso es muy importante. El psyllium es una fibra y es una fibra altamente soluble. Por lo tanto, absorbe una gran cantidad de agua y forma un gel viscoso, una sustancia gelatinosa. Este gel de psyllium es básicamente lo que produce todos sus efectos beneficiosos. Cuando llega al estómago, aumenta el volumen de comida ingerida, lo cual ya es un punto muy positivo. Activa los mecanorreceptores de distensión gástrica, que son sensores que envían señales al cerebro diciendo que ya has comido lo suficiente. Al mismo tiempo, desacelera el vaciado gástrico, lo hace más lento. Es decir, la comida permanece más tiempo en el estómago y en la práctica, esto genera un efecto muy importante de saciedad prolongada. Entonces, el psyllium también puede ayudar mucho en el control del azúcar en la sangre, de la glucemia, porque crea un ambiente metabólico que favorece el adelgazamiento, principalmente porque empiezas a comer menos, ¿verdad? Como te dije. Y es sin esfuerzo, porque estás lleno pero estás saciado. Y tiene un efecto muy importante, ya que el psyllium, al formar ese gel en el intestino, crea una especie de barrera física alrededor de los alimentos. Entonces, se desacelera el contacto con las enzimas digestivas. Al interactuar las enzimas con los carbohidratos, en la práctica, la digestión de los carbohidratos se vuelve más lenta y la absorción de la glucosa también se ralentiza. Entonces, esto puede ayudar mucho en el control de la insulina y de los picos de azúcar en la sangre. Antes de explicarte cómo funciona esto, si te gustan estos temas, si estás interesado en perder peso, en controlar el azúcar en la sangre o en disminuir la inflamación, recuerda que tengo muchas playlists con recetas y consejos. Te voy a dejar todo organizado aquí abajo en la descripción. Incluso tengo una lista de reproducción con recetas con psyllium. Son recetas muy fáciles y económicas, te van a encantar. Entonces, ¿por qué el psyllium está siendo cada vez más utilizado por personas que quieren prevenir los picos de glucosa? En lugar de tener un pico rápido de azúcar en la sangre justo después de la comida, cuando consumes psyllium, la glucosa entra de forma más gradual en la circulación sanguínea y eso cambia mucho la respuesta del cuerpo. Y cuando la glucosa sube muy rápido, el cuerpo necesita liberar una gran cantidad de insulina para intentar controlar esa subida, como si fuera un freno.
Y a menudo esta respuesta termina siendo exagerada, porque los niveles de glucosa aumentan rápidamente después de una comida, pero también baja rápidamente porque se libera mucha insulina. Y es precisamente esta disminución de energía la que suele causar el problema, porque el cerebro la interpreta como una señal de falta de energía y activa el mecanismo del hambre. ¿Y qué suele ser? Dulce. Esta caída repentina provoca antojos de comida rápida como azúcar, carbohidratos refinados, pan, pasta, arroz blanco. Y cuando introduces el psyllium, esa curva cambia. La glucosa sube más despacio, la insulina aumenta de manera más controlada, no hay esa caída abrupta justo después, y con eso logras controlar mejor tu hambre a lo largo del día. Con menos antojo de dulces, menos episodios de atracones, y a largo plazo tienes un efecto muy importante, no es solo en ese día. Puedes tomar mejores decisiones alimentarias porque ya te sientes más saciado, así que también puedes organizar mejor tu alimentación. Todavía hay otra cuestión. Cuando estabilizas la glucemia, eliminas uno de los principales desencadenantes biológicos que hacen que la persona abandone la dieta. Además, esta respuesta es más equilibrada y mejora la sensibilidad a la insulina a largo plazo. Es decir, el cuerpo pasa a manejar mejor la glucosa, y esto es especialmente importante para quienes ya tienen resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2, principalmente las personas que tienen grasa en el hígado o que acumulan mucha grasa en la zona abdominal. El psyllium suele ser muy importante para estas personas. Hablemos de la relación del psyllium con el GLP-1 y su comparación actual con fármacos como Mounjaro y Ozempic, algo que genera mucha curiosidad. En relación al GLP-1, es producido en el intestino, principalmente después de nuestras comidas, y tiene 3 efectos principales en el cuerpo. Aumenta la saciedad, desacelera el vaciado gástrico y ayuda a controlar la liberación de insulina. Y es justamente esta hormona la que estos medicamentos Ozempic, Saxenda, Mounjaro, estas plumas para adelgazar, imitan. Entonces, mantienen niveles elevados de GLP-1 por más tiempo de lo que el cuerpo normalmente haría, aumentan el tiempo de acción del GLP-1 en nuestro organismo. ¿Y dónde entra el psyllium? El psyllium, cuando forma ese gel en el intestino, prolonga el tiempo de contacto de los nutrientes con la pared intestinal, y esto estimula células específicas, que son las células L, precisamente las responsables de la liberación de GLP-1, PYY. Y en la práctica, esto significa que el psyllium sí puede aumentar de forma natural la liberación de estas hormonas de saciedad, pero obviamente el efecto es completamente diferente en términos de intensidad cuando lo comparamos con el medicamento. Si no, todo el mundo estaría tomando psyllium y nadie más estaría usando la pluma para adelgazar. Entonces, mientras los medicamentos mantienen los niveles de GLP-1 bien elevados de forma continua y controlada, porque es una medicación, ¿no? El psyllium estimula una respuesta transitoria, pero efectiva y eficaz. Entonces, entre no consumir psyllium y consumirlo, el efecto será mucho más interesante para ti. Puede potenciar esa sensación de saciedad dentro de un contexto alimenticio adecuado. Por eso digo que no puedes contar solo con el psyllium, decir así, ahora voy a tomar psyllium, no necesito preocuparme, voy a comer un plato enorme de lasaña, una bandeja entera, la lasaña está deliciosa, un pote grande de helado, hamburguesa. No puede ser así, el psyllium actúa de forma complementaria. Pero también tienes que ayudar al psyllium a ayudarte. La alimentación debe ser equilibrada, hidratarse. El psyllium necesita mucha agua para formar ese gel. Si se hidrata, si es una fibra soluble, tiene que ser soluble en agua, en líquido, entonces hay que beber agua para formar ese mucílago. Si tomas psyllium y no bebes agua, no tendrá ese efecto beneficioso e incluso puede estreñir el intestino, puede causar otros efectos negativos. Así que mucha agua, una alimentación equilibrada, controlada, para ayudarle a cumplir su función. No pensemos en milagros, puede ayudar muy bien de forma complementaria. Todavía hay otro efecto que me gusta mucho del psyllium, que tiene que ver con la salud cardiovascular. Sabemos que ese gel, esa fibra, puede atrapar una cantidad de grasa y ácidos biliares en el intestino, lo que puede reducir la absorción de esa grasa. Puede ayudar en la excreción del colesterol malo, el LDL, así que realmente es muy bueno también para la salud cardiovascular. Y cuando empezamos a consumir más fibra soluble, mejora la salud intestinal, la producción de butirato, disminuye la inflamación crónica de bajo grado, así que la fibra es maravillosa para nuestra salud. Y el psyllium es una forma práctica de añadirlo en el día a día. Hay gente que dice, no me gusta el psyllium porque es caro, pero cuando piensas que normalmente usas solo una cucharadita al día, rinde mucho. Es como pensar en el aceite de oliva, que solo pones un chorrito. Es cuestión de hacer buenas elecciones. Y hay gente que dice, pero yo quiero más efecto, así que voy a usar más psyllium. No es así como funciona. El psyllium puede expandirse hasta 20 veces su volumen cuando entra en contacto con el agua.
Entonces, no necesitas mucho para obtener el efecto. Ese es un punto importante. Incluso consumir mucho al principio puede causar hinchazón, gases, malestar. Hay gente que termina en la sala de emergencias del hospital pensando que está teniendo un infarto por los gases porque hubo mucha fermentación intestinal, empezó a comer mucha fibra. Parece una broma, pero es verdad. Entonces empieza con media cucharadita. ¿Todo bien? Aumenta a una cucharadita y normalmente una cucharadita es suficiente para la mayoría de las personas. Si tienes alguna condición de salud, tomas algún medicamento, estás con la duda de si debes o no consumir el psyllium, cuánto consumir, consulta al nutricionista, porque va a evaluar el resto de tu alimentación y te va a decir específicamente cuánto sería lo ideal. El horario también influye, ¿verdad? Porque si estás buscando bajar de peso y controlar el apetito, controlar la saciedad, lo ideal es que consumas el psyllium antes de la comida en la que más consumes carbohidratos y volumen de comida. Por eso normalmente el psyllium se recomienda antes de la cena o antes del almuerzo. Observa cuál es la comida en la que más comes, tómalo 20 minutos, media hora antes y verás un gran impacto en la saciedad. Naturalmente comes menos, es más fácil lograr el déficit calórico y el resultado en la pérdida de peso viene con menos sufrimiento. Cuéntame aquí abajo, ¿te animaste a consumir psyllium? ¿Ya lo consumías? ¿Cuánto consumes? ¿Qué sentiste? Me encantaría leer tu comentario. Recuerda darle like al video, me ayuda mucho, y comparte con quien le vaya a gustar, con quien lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien, que eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.